¿Sabes qué? Hoy quiero hablarte con toda la sinceridad de mi alma. Quiero mirarte a los ojos, aunque sea a través de esta pantalla, y decirte algo que necesitas escuchar. Dios no te llamó para vivir derrotado. No te llamó para arrastrarte por la vida con la cabeza gacha, con el corazón partido, con los sueños enterrados bajo una montaña de fracasos y frustraciones. No, mi querido amigo, mi querida amiga, Dios te llamó para vivir en victoria. Te llamó para ser más que vencedor. Y si hoy sentís que estás en el piso, si sentís que la vida te golpeó tantas veces que ya no te quedan fuerzas para levantarte, quiero que escuches esto con todo tu corazón. Este mensaje no es casualidad. Es una cita divina entre tu alma cansada y el Dios que te ama con locura. Porque yo sé perfectamente lo que es sentirse derrotado. Conozco esa sensación de despertar por la mañana y no tener ganas de nada. Conozco el peso de las deudas que te aplastan, de las relaciones que se rompieron, de los hijos que se rebelaron, de los sueños que se murieron. Conozco el sabor amargo de la decepción cuando oraste con todo tu corazón y el cielo pareció estar en silencio. Conozco la frustración de trabajar tanto y no ver resultados. Conozco el dolor de ser traicionado por la gente en la que confiabas. Conozco todo eso porque lo viví, porque lo atravesé, porque hubo momentos en mi vida donde pensé que no iba a poder seguir adelante. Pero hoy estoy acá, de pie, no porque sea fuerte, no porque sea especial, no porque tenga todas las respuestas, sino porque un día entendí algo que cambió mi vida para siempre. Dios no mide mi victoria por lo que yo logro, sino por lo que Él logra a través de mí. Y cuando entendí eso, todo cambió. Cuando dejé de pelear con mis propias fuerzas y empecé a depender completamente de Él, ahí comenzó la verdadera victoria. Escúchame bien, la Biblia dice en Romanos 8:37, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Te das cuenta de lo que dice? No dice que seremos vencedores algún día en el futuro cuando todo se resuelva. No dice que podríamos ser vencedores si tan solo nos esforzamos un poco más. Dice que somos más que vencedores. Ahora mismo, en tiempo presente, en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de todo lo que estás atravesando ahora mismo, sos más que vencedor. Pero, ¿qué significa ser más que vencedor? Porque uno puede decir, bueno, Dante, yo entiendo lo de ser vencedor, es alguien que gana la batalla, que supera el obstáculo, que sale victorioso. Sí, está bien, pero Dios no te llamó solo a ser vencedor, te llamó a ser más que vencedor. Y hay una diferencia enorme. Un vencedor es alguien que pelea y gana, pero alguien que es más que vencedor es alguien que ya sabe que ganó antes de que empiece la pelea. Es alguien que camina con tanta confianza en Dios que las circunstancias no lo definen. Es alguien que puede estar en medio de la batalla más feroz y aún así tener paz porque sabe que el resultado ya está decidido. Te lo voy a decir de otra manera, un vencedor conquista a su enemigo. Pero alguien que es más que vencedor no solo conquista a su enemigo, sino que lo somete, lo pone bajo sus pies y declara que nunca más volverá a levantarse. ¿Entendés la diferencia? Dios no te está llamando simplemente a sobrevivir, te está llamando a reinar. No te está llamando a pasar raspando por la vida, te está llamando a vivir en abundancia, en plenitud, en victoria total. Y yo sé que ahora me vas a decir, pero Dante, vos no conocés mi situación, no sabés lo que estoy pasando. Tengo deudas que me ahogan, mi matrimonio está al borde del colapso, mis hijos me dan la espalda, me diagnosticaron una enfermedad, perdí mi trabajo, me traicionaron, me mintieron, me robaron, me abandonaron. ¿Cómo puedo sentirme victorioso cuando todo a mi alrededor grita derrota? Y yo te entiendo perfectamente porque yo también estuve ahí. Pero déjame decirte algo, la victoria de Dios no depende de tus circunstancias. La victoria de Dios depende de su carácter. Y el carácter de Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él fue capaz de hacer con Abraham, con Moisés, con David, con Pedro, con Pablo, lo puede hacer con vos. Porque Dios no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos. Él tiene principios. Y si vos te alineás con sus principios, vas a experimentar su poder. Ahora bien, quiero que prestes atención a esto porque es fundamental. La Biblia no dice que somos más que vencedores por nuestra propia fuerza, por nuestra inteligencia, por nuestra educación, por nuestros contactos o por nuestras habilidades. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesús, por medio del que dio su vida en la cruz del Calvario para que vos y yo pudiéramos tener vida eterna y vida abundante. Esa es la clave. La victoria no está en vos, la victoria está en Él. Y cuando Él vive en vos, su victoria se convierte en tu victoria.
¿Sabés lo que pasa? Que muchas veces nosotros queremos pelear nuestras batallas con nuestras propias fuerzas. Queremos resolver nuestros problemas con nuestra propia sabiduría. Queremos salir adelante con nuestros propios recursos. Y nos desgastamos, nos frustramos, nos cansamos. Porque estamos peleando batallas que no nos corresponden pelear. La Biblia dice en Éxodo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Entendés eso? Dios pelea por vos. Vos no tenés que pelear solo. Vos no tenés que cargar todo el peso sobre tus hombros. Lo único que tenés que hacer es confiar en Él y dejarlo actuar. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque cuando estás en medio de la tormenta, cuando las olas te cubren y sentís que te vas a ahogar, lo último que querés es quedarte quieto. Lo natural es empezar a manotear desesperadamente, a tratar de nadar con todas tus fuerzas, a hacer cualquier cosa con tal de no hundirte. Pero Dios te dice, estate quieto, confía en mí, yo te voy a sacar de esto. Y esa es la prueba más grande de fe. Soltar el control, dejar de intentar resolverlo todo por vos mismo, rendirte completamente a Él y decir, Señor, no puedo más, no tengo fuerza, no tengo respuestas, pero confío en vos. Sé que vos tenés el control, sé que vos vas a orar. Y aunque no entienda nada de lo que está pasando, voy a seguir confiando. Déjame contarte algo. Hace unos años, cuando estábamos en una de las crisis más grandes que hemos atravesado como familia, yo me sentía completamente derrotado. Teníamos deudas enormes. El ministerio estaba pasando por momentos muy difíciles. Había gente que nos había traicionado. Había mentiras que se estaban difundiendo. Y yo me sentía exhausto. Me levantaba cada mañana sin ganas de seguir adelante. Oraba, pero sentía que mis oraciones no pasaban del techo. Leía la Biblia, pero las palabras parecían no tener sentido. Y un día, en medio de esa desesperación, caí de rodillas en mi cuarto y le dije a Dios, Señor, ya no puedo más. Si vos no haces algo, yo me voy a hundir. Y en ese momento, en medio de ese silencio, sentí que el Espíritu Santo me hablaba al corazón. No fue una voz audible, pero fue tan claro como si alguien me estuviera hablando cara a cara. Y me dijo, Dante, vos no podés, pero yo sí puedo. Y yo nunca te he llamado a vivir derrotado, te llamé a vivir en victoria. Pero tenés que dejar de pelear con tus propias fuerzas y empezar a confiar en las mías. Y ahí todo cambió, porque ese día yo tomé la decisión de soltar, de rendirme, de dejar de intentar controlar todo y empezar a confiar completamente en Él. Y te juro que desde ese día las cosas empezaron a moverse. No fue de la noche a la mañana, no fue un milagro instantáneo, pero poco a poco Dios empezó a abrir puertas que yo nunca imaginé que se podrían abrir. Empezó a traer provisión de lugares inesperados. Empezó a restaurar relaciones que yo pensaba que estaban completamente rotas. Empezó a darme fuerzas que yo no tenía. Y hoy puedo decir con toda autoridad que Dios es fiel, que Él cumple lo que promete, que Él nunca nos abandona y que si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer con vos. Ahora bien, quiero que entiendas algo. Ser más que vencedor no significa que no vas a enfrentar problemas. No significa que tu vida va a ser perfecta. No significa que nunca vas a sufrir, que nunca vas a llorar, que nunca vas a pasar por momentos difíciles. Al contrario. La Biblia dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo, tal vez tengan problemas. No dijo, si no tienen suficiente fe van a tener problemas. Dijo, van a tener problemas. Es un hecho. Es parte de la vida en este mundo caído. Pero luego agregó, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? Jesús ya venció, ya ganó la batalla, ya derrotó al enemigo. Y si Él vive en vos, su victoria es tu victoria. Por eso cuando enfrentás problemas, no los enfrentás solo. Los enfrentás con el poder de aquel que venció la muerte, el infierno y la tumba. Y si Él pudo vencer eso, ¿qué problema de tu vida es demasiado grande para Él? ¿Qué situación es tan complicada que Él no la pueda resolver? ¿Qué montaña es tan alta que Él no la pueda mover? Yo me acuerdo de la historia de David y Goliat. Todos conocen esa historia. El gigante filisteo que desafiaba al ejército de Israel. Todos los soldados estaban aterrorizados, todos se escondían. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Y entonces apareció David, un joven pastor sin armadura, sin espada, solo con una honda y 5 piedras. Y cuando Goliat lo vio, se burló de él. Le dijo, ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Pero David no se intimidó.
No se dejó acomplejar por el tamaño del gigante, porque David no confiaba en sus propias fuerzas. Él confiaba en Dios. Y David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y con una sola piedra David derribó al gigante, y todo Israel vio la gloria de Dios manifestarse ese día. ¿Sabes qué gigante estás enfrentando hoy? Tal vez es el gigante de la enfermedad, tal vez es el gigante de la bancarrota, tal vez es el gigante de la depresión, tal vez es el gigante del divorcio, tal vez es el gigante de la adicción, tal vez es el gigante de la soledad. Y ese gigante te está gritando, te está intimidando, te está diciendo que no vas a poder vencerlo. Pero yo te digo hoy, en el nombre de Jesús, ese gigante va a caer. Porque vos no peleas solo, vos peleas en el nombre del Señor de los ejércitos. Y cuando Dios pelea por vos, el resultado ya está decidido. Y quiero que notes algo más. David no solo derrotó a Goliat. Después de que Goliat cayó, David tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. ¿Sabes qué significa eso? Que no solo lo venció, lo humilló, lo sometió completamente. Y eso es lo que significa ser más que vencedor. No solo vencer al enemigo, sino someterlo de tal manera que nunca más pueda levantarse contra vos. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar porque es muy importante. La victoria de Dios no siempre se ve como nosotros esperamos. A veces nosotros queremos que Dios resuelva nuestros problemas de una manera específica. Queremos que lo haga ahora mismo. Queremos que lo haga a nuestra manera. Y cuando Él no lo hace como esperábamos, nos frustramos, nos enojamos, nos desanimamos y decimos: Dios no me escuchó, Dios no me respondió, Dios se olvidó de mí. Pero la verdad es que Dios siempre escucha. Dios siempre responde, pero Él lo hace a su manera y en su tiempo. Y su manera siempre es mejor que la nuestra. Su tiempo siempre es perfecto, aunque nosotros no lo entendamos en el momento, aunque nos duela, aunque nos frustre. Al final, cuando miremos hacia atrás, vamos a ver que Dios tenía un plan, que cada demora tenía un propósito, que cada no nos protegió de algo, que cada espera nos preparó para algo mejor. Yo pienso en la historia de José. José tenía un sueño, Dios le había mostrado que un día iba a ser grande, que sus hermanos se inclinarían ante él. Y José, en su inocencia, compartió ese sueño con su familia. Y sus hermanos lo odiaron por eso. Lo vendieron como esclavo, lo llevaron a Egipto. Y ahí empezó un calvario que duró años. Fue esclavo en la casa de Potifar. Fue acusado falsamente de intentar violar a la esposa de Potifar. Fue metido en la cárcel. Y ahí pasó años olvidado, abandonado, sin esperanza. Y si vos hubieras sido José, probablemente habrías dicho: Dios, ¿dónde estás? Me prometiste grandeza y estoy en una mazmorra. Me prometiste victoria y estoy derrotado. Me prometiste bendición y estoy sufriendo. Pero José nunca perdió la fe. Nunca dejó de confiar en Dios. Y al final, Dios lo sacó de la cárcel y lo puso como el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y cuando sus hermanos vinieron a buscar comida durante la hambruna, se inclinaron ante él sin saber que era su hermano. Y ahí se cumplió el sueño que Dios le había dado años atrás. Y cuando José reveló su identidad a sus hermanos, ellos se aterrorizaron. Pensaron que José se iba a vengar, pero José les dijo: no temáis, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Te das cuenta? Todo lo que José sufrió, todo lo que José atravesó, todo lo que José soportó, Dios lo usó para bien. Porque Dios nunca desperdicia nada, ni siquiera tus errores, ni siquiera tus fracasos, ni siquiera las injusticias que te hicieron. Dios toma todo eso y lo convierte en parte de su plan para tu vida. Así que si hoy estás pasando por un momento difícil, si sentís que estás en la cárcel de José, quiero que sepas que Dios no te abandonó, que Él tiene un plan, que todo lo que estás atravesando tiene un propósito y que al final, cuando Dios te saque de donde estás, vas a poder decir como José: lo que el enemigo pensó para mal, Dios lo encaminó a bien. Y ahora quiero hablarte de otra clave fundamental para vivir en victoria, y es esta: tenés que renovar tu mente.
La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes qué significa eso? Que tenés que cambiar tu forma de pensar. Porque si seguís pensando como siempre pensaste, vas a seguir viviendo como siempre viviste. Si seguís creyendo las mentiras del enemigo, vas a seguir viviendo en derrota. El enemigo te dice, sos un fracasado, nunca vas a salir adelante, no servís para nada. Dios se olvidó de vos, ya es tarde para vos, no hay esperanza. Y si vos crees esas mentiras, vas a vivir derrotado. Pero Dios te dice algo completamente diferente. Dios te dice, sos mi hijo amado, sos la niña de mis ojos. Te creé con un propósito, tengo planes de bien para vos, te voy a levantar, te voy a restaurar, te voy a bendecir, te voy a usar poderosamente, sos más que vencedor. Y tenés que decidir a quién le vas a creer, al enemigo o a Dios. Y esa decisión va a determinar cómo vivís. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si vos llenás tu mente con la palabra de Dios, si meditas en ella día y noche, si la declarás sobre tu vida, tu mente va a ser renovada. Vas a empezar a pensar diferente. Vas a empezar a verte diferente. Y vas a empezar a vivir diferente. Por eso es tan importante que leas la Biblia todos los días. Que ores todos los días, que te congregues todos los domingos, que te rodees de gente que te levanta, que te anima, que te apoya. Porque si te rodeas de gente negativa, de gente que se queja todo el tiempo, de gente que vive en derrota, esa mentalidad te va a contaminar. Pero si te rodeas de gente de fe, de gente que cree en Dios, de gente que vive en victoria, esa fe te va a contagiar. Y quiero decirte algo más. La victoria no es solo para el futuro, la victoria es para ahora. Dios no te está llamando a esperar hasta que llegues al cielo para ser feliz. Dios te está llamando a vivir en victoria aquí y ahora, a disfrutar de su presencia aquí y ahora, a experimentar su paz aquí y ahora, a caminar en sus bendiciones aquí y ahora. Jesús dijo en Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Te das cuenta? Jesús vino para que tengas vida abundante. No una vida mediocre, no una vida de apenas sobrevivir, no una vida de arrastrarte por el piso, sino una vida abundante, una vida plena, una vida victoriosa. Y esa vida abundante no tiene que ver necesariamente con cuánto dinero tenés en el banco, tiene que ver con la paz que tenés en tu corazón, tiene que ver con el gozo que tenés en tu alma, tiene que ver con el propósito que tenés en tu vida, tiene que ver con las relaciones que tenés con la gente que te rodea, tiene que ver con la certeza de que Dios está con vos, de que Él te ama, de que Él tiene el control. Y quiero terminar este mensaje con una palabra de fe y de esperanza. Si hoy estás pasando por un momento difícil, si sentís que todo está en tu contra, si sentís que no podés más, quiero que sepas que no estás solo, que Dios está con vos, que Él nunca te ha abandonado, que Él tiene un plan para tu vida. Y que ese plan es de bien y no de mal, es para darte un futuro y una esperanza. Así que levanta tu cabeza, endereza tus hombros, limpia tus lágrimas y empezá a caminar en la victoria que Dios ya te dio. Porque Dios no te llamó para vivir derrotado, te llamó para ser más que vencedor. Y eso es lo que sos. Ahora mismo, en medio de la tormenta, en medio de la batalla, sos más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y quiero orar por vos ahora mismo. Así que si estás de acuerdo con esta palabra, te invito a que cierres tus ojos donde estás y repitas esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Reconozco que muchas veces me sentí derrotado, que me dejé vencer por las circunstancias, que creí las mentiras del enemigo. Pero hoy decido creer tu palabra. Hoy decido creer que soy más que vencedor por medio de Cristo, que tu poder vive en mí, que tu amor me sostiene, que tu gracia me levanta. Señor, te pido que renueves mi mente, que me dé fuerzas para seguir adelante, que me dé fe para creer en tus promesas, que me des esperanza para esperar en ti. Declaro que no voy a vivir derrotado, declaro que voy a caminar en victoria, declaro que voy a ver tu gloria manifestarse en mi vida, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú nunca me abandonas. En el nombre de Jesús, amén. Y si esta palabra tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló hoy, te invito a que compartas este mensaje con alguien que lo necesite. Porque hay mucha gente ahí afuera que está viviendo en derrota, que está sufriendo, que está desesperada,
Y tal vez vos podés ser el instrumento que Dios use para llevarles esperanza. Y si todavía no te suscribiste a este canal, hacelo ahora mismo. Porque cada semana estamos compartiendo mensajes que van a edificar tu fe, que van a fortalecer tu espíritu, que van a ayudarte a caminar en la victoria que Dios tiene para vos. No te pierdas los próximos mensajes. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y recordá siempre esto: Dios no te llamó para vivir derrotado. Te llamó para ser más que vencedor. Te llamó para vivir en victoria. Te llamó para reinar en vida. Y eso es exactamente lo que vas a hacer. Porque Él es fiel. Porque su palabra no vuelve vacía. Porque lo que Él prometió, lo cumple. Así que anda en paz. Anda con la frente en alto. Anda con la certeza de que Dios está con vos. Que Él pelea por vos. Que Él te ama con un amor eterno. Y que tu mejor día todavía está por venir. Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo mensaje.